Muy buenos días, el tema de hoy es ansiedad. Vamos al libro de Mateo capítulo 8, 24 al 27. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ansiedad. Tremendo cuando uno lee este pasaje en la Biblia, que aún los discípulos no conocían a Jesús. Estaban con Él, estaban siendo instruidos, pero no entendían nada. Sabían que los seguían a Él, pero estaban siendo formados. Pero estaban ansiosos porque venía el mar, quería arrebatar las olas, querían arrebatar la barca donde ellos estaban, y el Señor estaba descansando. Pero mire que yo encontraba acá que ustedes veces y yo somos ansiosos. Y somos ansiosos por algo que estamos pasando, estamos esperando, estamos necesitando, estamos viviendo. Y como que esa ansiedad nos perturba, esa ansiedad nos frustra, esa ansiedad nos lleva a la depresión. ¿Pero por qué? Porque no estamos confiados en el Señor. Mire lo que pasó con los discípulos. Dice: y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. El Señor Jesús, Él lo sabía, pero también quería ver la reacción de los discípulos. Miren, sus discípulos le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Tremendo, porque el Señor tiene la autoridad. Pero mire que aquí les estaba dando una lección a los discípulos, en el cual usted ya lo podemos encontrar en el libro de Hechos, como los mismos discípulos Dios los usa a través del poder del Espíritu Santo para hacer las mismas obras que hizo el Señor Jesucristo. Pero cuando no lo conocemos, pero también cuando conocemos al Señor, pero estamos tan enfocados en un problema, en un conflicto, una necesidad, una dificultad, ya sea en el ministerio, ya sea con el liderazgo, ya sea con el propósito de Dios, ya sea lo que el Señor me ha mandado a hacer, o ya sea con la familia, con lo que yo hago en mi rutina diaria, con el trabajo. Entonces como que entra la ansiedad porque las cosas no se me dan, no salen, y viene como que esa tempestad encima y usted se siente ansioso y como que corre a hablar con el jefe, corre a hablar con su esposa, corre a hablar con su esposo, corre a hablar con el esposo, con el líder de la iglesia. Pronto, ayúdenme a orar, necesito salir de esa. Pero no vamos a la oración. Aquí los discípulos fueron directamente del Señor Jesús, claro, porque estaban en proceso de formación. Pero usted y yo ya hemos sido formados. ¿Por qué no vamos a la palabra? ¿Por qué no vamos a la oración? Y pidámosle respuesta al Señor, que es lo que el Señor nos quiere hablar, para saber cómo salir de esta situación y que no la ansiedad nos embargue, pero que también nos lleve a una depresión, a una opresión, oposición. Pero cuando la ansiedad viene es cuando usted y yo estamos desenfocados, ya que el Señor nos enseña que la ansiedad es perjudicial para nuestra fe y que por esto es un acto exclusivo del enemigo, y son para aquellos que no confían en el cuidado que Dios tiene con cada uno de nosotros. Démonos de cuenta que el Señor Jesús estaba en la barca, pero dormía. Pero él sabía lo que vendría a suceder, por eso se despertó y lo despertaron y reprendió los vientos y al mar. Dice que hubo grande bonanza en ese momento. ¿Qué es lo que nos enseña acá la palabra? Usted y yo podemos estar viviendo con ansiedad, pero no quiere decir que el Señor no esté en cuidado de nosotros. Él está esperando que vayamos a Él. Los discípulos fueron a Él. Ellos no se botaron al mar, ellos no botaron las cosas al mar, ellos no saltaron al mar para salir de esa circunstancia, esa situación. Fueron donde el Maestro, a hablarle a Él y decirle a Él. Es por eso que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí a esa situación, pero también situación en la cual usted está viviendo, donde la ansiedad viene y lo doblega. ¿Y lo doblega por qué? Porque usted no sabe cómo obrar y cómo actuar para una circunstancia, una situación en la que usted está pasando. Y por eso el Señor quiere llevarlo a usted y a mí a un cambio, pero también ese cambio que estemos enfocados en lo que el Señor nos habla. ¿Y qué es lo que el Señor nos habla? Que usted y yo debemos buscar su presencia, buscar su conocimiento, pero buscar también su entendimiento, en el cual el Señor quiere darnos esa claridad, ese entendimiento para cada circunstancia, situación que usted y yo estemos pasando. Pero cuando el enemigo se ensaña, él quiere, porque nos ve muchas veces afanados y turbados. Nos pasa a veces como Marta, afanada y turbada, teniendo al Señor en la casa, ella afanada por los quehaceres de la casa. Y a veces el enemigo nos queda así, afanados y turbados en nuestro diario vivir, en las cosas que hacemos y creemos que estamos haciendo bien, y como que el Señor no tiene cuidado de nosotros. El Señor sí tiene cuidado, pero como descuidamos la oración y estamos precisamente haciendo otras cosas. Por eso mire lo que hace el enemigo. Está en Juan 12:31, el Señor lo obró.
Dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, pero el príncipe de este mundo es Satanás, y él solamente viene a desestabilizarnos, pero viene a traernos en temor, en ansiedad. Eso es lo que quería hacer con los discípulos, pero gracias al Señor que él estaba en la barca, entonces fue un ejemplo para ellos, ya que este texto nos dice el Señor que él quiere que usted y yo no nos sintamos ansiosos. Por el contrario, podemos ser un poco más altos en cuanto a la oración, determinados en cuanto al ayuno, constantes en la meditación y el estudio de la palabra, buscar su conocimiento, buscar su entendimiento, para saber cuál es la respuesta del Señor. Y es cuando usted y yo tengamos en cuenta que el Señor nos quiere guiar y orientar en la palabra, en el conocimiento, en el entendimiento, ya que la ansiedad es un exceso de pensar en el futuro, es un exceso de pensar cómo voy a pagar la cuenta, cómo pagar el arriendo, cómo pagar los servicios, cómo va a responder esa persona, cómo va a responder en el trabajo, cómo va a responder en el ministerio, cómo va a responder el liderazgo, cómo va a responder con mis tareas, con mis trabajos, y automáticamente el enemigo entra y apaga la fe, porque eso es lo que hace la ansiedad, y usted en ese momento de ansiedad se olvida de lo que realmente el Señor está haciendo. Por eso vemos en el libro, lo que estábamos leyendo en el libro de Mateo, en el cual el Señor se está hablando cuáles son los planes que Él tiene para con nosotros, pero esos planes también tienen que estar enfocados en lo que usted y yo estamos obrando a la luz de las Escrituras, y que es lo que el Señor quiere darnos a entender. Por eso ahí lo vemos en Mateo 6:30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? O sea, aún así, si el Señor tiene cuidado de las aves, tiene cuidado de los animales, tiene cuidado de las plantas, tiene cuidado de la hierba, ¿cuánto más no tendrá cuidado de ustedes de mí? Pero como vuelvo y le digo, somos tan ansiosos, a veces queremos respuestas ya, pero Dios no me ha hablado, pero Dios no me dice, y como que yo me meto en la oración y no encuentro ninguna respuesta. Le digo, ¿por qué? Porque ya vamos con pensamientos perturbados, ya prácticamente la mente está bloqueada, la conciencia no deja avanzar, evolucionar el pensamiento del Señor, y es precisamente porque vamos pidiendo una respuesta. ¿Y qué está pasando con esta situación? ¿Y qué estoy viviendo esto? ¿Por qué estoy pasando por esto? Pero no esperamos que el Señor nos hable a la luz de las Escrituras. No vamos pausados, tranquilos. Encontramos la mejor respuesta en el Señor Jesús, que Él iba y oraba al Padre, pero Él siempre oraba al Padre. Por eso cuando Él oró por la resucitar a Lázaro, Él sabía que el Señor lo ayudaría. Por eso en muchos versículos encontramos que Él decía, Padre, yo sé que tú me escuchas, yo sé que tú me oyes, porque Él tenía una confianza total en el Padre. ¿Por qué a usted y a mí nos cuesta tener confianza en el Señor? Y es precisamente porque a veces nos ocupamos más en nuestro entorno, lo que vivimos, lo que estamos pasando, y ahí no hay ningún avance, ninguna evolución. Por eso el Señor quiere llevarnos a ese cambio, esa transformación a usted y a mí, en la mente, los pensamientos, carácter, las palabras, las acciones, las decisiones, ya que es el Señor que quiere darnos esa respuesta. Por eso, como lo dice en este texto, Jesús dice que la hierba del campo que hoy es y mañana no será cuando se echa en el horno, pero Dios la vistió durante su vida. Hombre de poca fe, el Señor vistió esa hierba, la puso bien hermosa, bien bonita, para después ser echada en el fuego. No quiere decir que usted y yo seamos echados en el fuego. Al contrario, si el Señor a usted nos dio esa sabiduría, esa inteligencia, ese entendimiento, ese conocimiento para la obra, para el propósito, para el llamado, Él no nos va a dejar a usted y a mí a mitad de camino, no nos va a dejar tirados. Por el contrario, nos va a guiar, nos va a orientar, nos va a fortalecer, pero siempre y cuando usted y yo nos dediquemos a buscar su confianza, su entendimiento, su palabra, su verdad, qué es lo que el Señor quiere hacer con usted y conmigo, pero también qué será lo que el Señor está probando a usted. ¿Qué le está probando? ¿La paciencia o la confianza o la seguridad en el Señor? ¿Será que sí está confiando en el Señor, o será que usted anda más ansioso porque no encuentra respuestas, porque su mente lo tiene bombardeado con circunstancias, situaciones que está viviendo? Pero lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:6, dice, por nada estéis afanosos, se nos han conocido vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Pablo era un experto en esto, por eso cuando escribe esta carta a los filipenses, se la escribió en la cárcel. Pero ¿cómo escribe esta carta? Por nada estéis ansiosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, era un hombre que dependía totalmente de Dios, era guiado por el Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Porque no vivía ansioso, porque estoy en la cárcel, porque me apedrearon, porque me flagelaron, porque me golpearon, porque me vituperaron. Él nunca vivía ansioso por lo que vivía, al contrario, se esforzaba mucho más por buscar la presencia del Señor, porque sabía que en Él estaba la respuesta, porque sabía que Él lo sacaría en victoria en toda circunstancia que estaba pasando, estaba viviendo, pero también porque eran permitidas por el Señor. Es permitidas por el Señor, que es lo que el Señor estaba pasando con su vida y con mi vida. Son cosas que el Señor permite, pero también para mirar cómo nuestra reacción, igual que los discípulos que estaban en la barca,
El Señor estaba esperando la reacción de ellos cuando viniera la tempestad. Mire lo que dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Pedro, un hombre que primeramente negó al Señor, pero después tenía totalmente su confianza en el Señor. Y es que debemos estar atentos de nuestro interior a las palabras que Jesús escribe en cada pasaje, en cada cita bíblica. Y es creer, confiar en que en todo momento Él está al cuidado de cada uno de nosotros, pero usted y yo no debemos abandonar la oración, no debemos abandonar la meditación, el estudio de la palabra. Y ahí es donde está la respuesta para salir de toda ansiedad.